Hoy les voy a hablar de Max Ernst, pero antes de comenzar, les quiero pedir que vean esta presentación como una parte de lo que fue el movimiento de las vanguardias de principios de siglo. Les quiero pedir que piensen en las presentaciones que ya tuvieron, que tengan en mente las presentaciones que vienen y que identifiquen cómo se conectan los temas que cada uno de los que las vamos a impartir, em, amplían su conocimiento sobre este periodo de la historia que es probablemente uno de los más interesantes de la historia del arte reciente. Em, voy a referirme a la foto, que es la foto de portada. Esta es una foto que Man Ray, un fotógrafo surrealista, le tomó a Max Ernst. Aquí ven la cara de Max Ernst fragmentada y en medio hay como unas líneas de texto. Una de las ideas principales del surrealismo, que fue un movimiento al que Max Ernst perteneció, era la fragmentación del yo. Y esta foto, creo yo, capta de una manera magistral esa idea. Voy a comenzar con un acercamiento más o menos cronológico de lo que fue su vida y obra. Voy a dividir su vida y su producción en 4 partes. La primera es la de Alemania, que es el lugar donde nació y donde empezó a producir obra. Luego su etapa de Francia, luego su etapa de Estados Unidos y por último su regreso a Europa. Esta división corresponde a un estudio que hizo Werner Spitz, que es uno de los estudiosos más importantes de Max Ernst. Entonces voy a usar eso como marco de referencia. Ahora, aquí pueden ver un mapa de Alemania y este puntito que ven ahí rojo es la ciudad de Brühl, en donde Max Ernst nació el 2 de abril de 1891. Brühl es una pequeña ciudad que está cerca de Colonia. Colonia pues es una ciudad más grande, mucho más conocida y es un buen referente para ubicar en dónde fue que creció Max Ernst. Su niñez transcurrió en un entorno casi surrealista. Les voy a contar ahorita en un momentito por qué. Y su papá, Philipp Ernst, era profesor de una escuela para sordos y personas con capacidades diferentes en el Rin. En esta imagen pueden ver una foto de más o menos cómo era Brühl a principios del siglo XX. Y aquí es una imagen que yo, o sea, no es exactamente del bosque, no tengo forma de garantizar que haya sido el bosque en donde él creció, pero creo que esta imagen nos ayuda porque tiene las características del bosque en donde probablemente él creció. La literatura nos dice que él y sus hermanos crecieron rodeados por un bosque que era oscuro, que era de árboles antiguos, que las raíces salían del suelo y formaban patrones fantásticos y que las copas de los árboles apenas dejaban pasar la luz. Entonces, imagínense, para uno de niño crecer en un lugar así, en un lugar misterioso, era al mismo tiempo fascinante y aterrador. Em, y esta impresión, estas ideas tuvieron una influencia impresionante en sus obras, como vamos a ver después. El papá de Max Ernst fue su primera influencia en cuestiones del arte. Él pasaba la mayoría de su tiempo libre pintando. Y Max Ernst dibujó y pintó desde su infancia más temprana. Era algo que disfrutaba mucho y desde niño lo hacía muy bien. Copiaba imágenes del siglo XIX y le encantaban los cuentos alemanes como los hermanos Grimm, Gauss, Hoffmann y las novelas de aventura como las de Julio Verne. Aquí tenemos una portada de una de las primeras ediciones de 1910 de los cuentos de los hermanos Grimm. Yo me imagino que en esa época no estaban editados como lo están ahora y que, según he oído, eran historias fascinantes y aterradoras, igual que el bosque. Otra Otro dato importante de Max Ernst de sus primeros años es que estaba familiarizado con las colecciones de pintura del Museo de Colonia y admiraba a los maestros del siglo XIV y XV, así como las
pinturas románticas de Caspar David Friedrich. En esta imagen podemos observar una pintura romántica de Caspar David Friedrich, es una de las más famosas. em, y aquí tenemos otra también en donde el entorno es un poco como desolador, están los árboles, es un entorno de invierno y vamos a ver cómo esta sensación como casi melancólica es una idea que va a aparecer después en su obra. Otra cosa que le gustaba a Max Ernst era la poesía. Él disfrutaba mucho de la poesía de los románticos y él escribía sus propios poemas también. Vamos a ver cómo esta práctica también encuentra forma de salir a través de su obra pictórica. Aquí tenemos una imagen de la Universidad de Bonn y la razón por la que están viendo esta imagen es que su familia soñaba, como muchas familias de esa época, que el pequeño Max Ernst se convirtiera en doctor o abogado. Pero él comenzó a estudiar filosofía. A él pensó que después de estudiar filosofía iba a estudiar medicina porque estaba fascinado con la psiquiatría. Él quería especializarse en psiquiatría. Y en este proceso, mientras estudiaba filosofía, tuvo una clase de psicología también, que en esa época, recordemos, era un campo emergente. Estaba Freud en la escena. Y él tuvo que pasar un tiempo en la clínica psiquiátrica de Bonn. Ahí vio pinturas y esculturas de los pacientes que en esa época se consideraba que tenían enfermedades mentales. Recordemos que la clasificación de enfermedades mentales de aquella época es distinta a la actual. Era un campo incipiente y era un campo fascinante también. Entonces, él encontraba estas pinturas impresionantes y muchas de las personas de su entorno las encontraban absurdas. Él pensaba que las composiciones eran extraordinarias y que estas pinturas nos permitían una entrada al mundo de lo irracional em, y del inconsciente, que son temas que vamos a encontrar después en las ideas de los surrealistas. Estas imágenes también le permitían al espectador una entrada al mundo de los sueños, que era otro tema que les fascinaba a los surrealistas. Entonces, lo que les quiero mostrar ahorita son unas imágenes que son que fueron publicadas un poco después de que Max Ernst estuviera en esta clínica psiquiátrica y que encontrara pinturas. Estas imágenes son de un libro que se publicó que era de Hans Prinzhorn, que eran imágenes, se llamaba El arte de los enfermos mentales. Estas imágenes, este Hans Prinzhorn las recolectó entre 1919 y 1921. Esto es mucho después de que Max Ernst, como les digo, estuviera en este hospital, pero se las muestro porque nos dan un- una manera de ver un poco cómo eran estas imágenes y también que este libro Max Ernst lo compró antes de que se fuera a París o lo consiguió y se convirtió en la Biblia de los surrealistas. Entonces, vamos a ver estas imágenes que si ustedes las ven, pueden notar que parecen imágenes surrealistas y son imágenes pintadas en estos asilos. Esta es otra. A mí en realidad me parecen imágenes extraordinarias, preciosas. Esta es una acuarela. Esta es una tinta. Y este es un dibujo a lápiz que se llama retrato geométrico. Entonces estas imágenes nos dan una idea de las producciones que hacían estos internos en los hospitales psiquiátricos y con las que Max Ernst estuvo absolutamente fascinado. Este es un autorretrato de August Mack que em,
fue uno de los grandes amigos de Max Ernst. A sus 20 años, pues se hizo amigo, Max Ernst se hizo amigo de él, que vivía en Bonn, y él era poeta, era un gran pintor y llevó a Ernst a conocer los movimientos de vanguardia que se desarrollaban a principios del siglo XX. Él estaba August Mack estaba en contacto con el Jinete Azul, que es uno de los, que es un movimiento importante también de las primeras vanguardias, que había fundado con Kandinsky en Múnich. Y pues todas estas influencias y todo este contacto con el arte hizo que Max Ernst cada vez más pensara en dedicarse al arte y a la pintura. Entre los amigos de Max Ernst que tenía en esa época estaba Franz Hensler, que era un medio que organizaba visitas sobrenaturales en Colonia, como se juntaban y trataban de hablar con los espíritus. Y de Karl Otten, que había estudiado con Freud en Viena. Y entonces contagió a todo este grupo por su fascinación con los sueños. Ellos se juntaron en un grupo que se llamaban como los jóvenes del Rin, en otros libros dice los jóvenes renianos, pero era un grupo chiquito, era un grupo emergente. em, y luego se les unió el pintor Naunen, que era conocido como el Matisse del Rin. Esta es una obra de Franz Mack, perdón, de August Mack. Y aquí está la otra. Lo confundí con Franz Marc, que era otro artista de esa época, pero este es August Mack, perdón. Así fue que comenzaba como a formarse y a gestarse este escenario para lo que después sería el Dada en Colonia, que fue el primer movimiento al que perteneció Max Ernst. En esa época Colonia era un centro cultural enorme que atraía a exposiciones y que era como un caldo de cultivo para estos jóvenes que se inspiraban. En 1911, en Colonia, tuvo lugar una exposición, la Sonderbund, y ahí los jóvenes artistas de la época pudieron ver las obras de Cézanne, de Van Gogh, aquí está una de Picasso, de Munch, entre otros. Aquí les traigo una obra de Picasso, de Van Gogh y de Gauguin, que eran como los postimpresionistas y eran los referentes de los grandes maestros más cercanos que tenían en la época. Después de asistir a esta exposición, Max Ernst decidió volverse artista y en 1913 participó en el Salón de Otoño de Berlín, que fue la primera vez que, mm, que, que expuso su obra al público. Después pasó un mes en París, que era también la escena del arte en la época, y conoció a Hans Arp, que también era uno de los protagonistas del Dada y posteriormente el surrealismo. Y en el 2000, en 1914, los sueños de todos estos jóvenes soñadores y visionarios se deshicieron con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Debe haber sido un impacto devastador en ellos, tener que renunciar a todo porque los llamaban a enlistarse a la guerra y a enlistarse a la guerra por ideales que ellos no sentían como suyos. Ellos eran rebeldes, ellos querían pintar y en la guerra los llamaban a luchar por la patria. Entonces, lo que les quiero mostrar ahorita es un video de la artillería en la Primera Guerra Mundial, porque Max Ernst tuvo que dar servicio militar y durante 2 años formó parte de la artillería y después lo mandaron al servicio cartográfico. Entonces yo creo que es útil ver un poquito cómo era la artillería y qué fue lo que tuvo que vivir Max Ernst en esa época. Aquí pueden ver los cañones, y pueden ver cómo están pues los grupos de los soldados cargando los cañones. Durante esa época Max Ernst no dejó de dibujar y les escribía a sus papás contándoles cómo eran los horrores de la guerra. En sus cartas, que están muy bien documentadas, se ven los dibujos en donde él retrata escenas de lo que él vivía con sus compañeros y de cómo todo este acontecimiento era devastador para ellos. Como les comentaba, él estuvo 2 años formando parte de la artillería y después lo mandaron al servicio cartográfico, que ahorita les voy a enseñar un poquito de eso. Entonces,
Este mapa es, bueno, Max Ernst, después de 2 años de servir en la artillería, pasó al servicio cartográfico y este es un ejemplo de los mapas que se usaban en aquella época. Este mapa indica el lugar de todos los barcos que hundieron los submarinos alemanes en el Mar del Norte. Y si se dan cuenta, son un montón, son todos estos puntitos y yo creo que más o menos en la información que existe, estos submarinos hundieron se ve en este mapa, aproximadamente 7.500 barcos. Entonces, no creo que uno salga ileso de ver tanta destrucción, y especialmente para las juventudes de la época que eran personas muy sensibles. Todo, toda esta experiencia pues tuvo que manifestarse de alguna manera en su obra. Después de la guerra, Max Ernst em, regresó a la escena del arte. Muchos de sus amigos previos a la guerra murieron en el frente. Em, August Macke murió, pero en Colonia aparecieron caras nuevas. El artista y poeta Alfred Grunewald, conocido como Bargeld. Bueno, Bargeld en alemán significa sin doble A, porque él se hace llamar con doble A como dinero en efectivo. Y aparentemente como el papá de este joven financiaba un poco las actividades del Dada, porque em, pues de alguna manera estaba de acuerdo con que su hijo estuviera participando en estos movimientos. Entonces, el seudónimo del artista que hizo esta obra era Bargeld y se convirtió en el mejor amigo de Max Ernst, ¿verdad? Su energía ayudó a encontrar, a que Max Ernst encontrara como una nueva vida y una nueva razón en el mundo de la posguerra. Em, y un día, y bueno, y ahí se comenzó a gestar como estos movimientos en donde los jóvenes se volvían contestatarios, querían eh, protestar en contra de todo lo establecido y lo invitaron a hacer disturbios en un show militar a Max Ernst. Y entonces fueron exitosos en hacer esos disturbios. Y fue tal el escándalo que hasta llegó la policía. Y al único que reconocieron fue a Max Ernst. Y una de las consecuencias de estas sus aventuras con los disturbios fue que lo expulsaron del grupo de los jóvenes del ring, ¿verdad? Em, y también es el punto de partida de sus actividades dadaístas en Colonia. Aquí, después de esta época, se fue a Múnich y ahí descubrió impresiones dadaístas que venían de Zúrich y también la revista Valori Plastici. Esta es una imagen de esa revista con reproducciones de la obra de Giorgio de Chirico. Esta es una reproducción de una obra de Quirico y esto, pues estas ideas sentaron las bases para la nueva estética de Max Ernst. Aquí vemos otra revista, otro ejemplar, y aquí hay un autorretrato de Giorgio de Quirico. Después vamos a ver, no traje tantas reproducciones de la obra de Quirico, pero si ustedes la quieren ver, van a encontrar impresionantes conexiones con la obra de Max Ernst, estos paisajes como inquietantes y desoladores, escenas donde está todo vacío. Él le llamaba pintura metafísica, ¿verdad? Pero estas sensaciones que producían las imágenes después también las vamos a encontrar en la obra de Max Ernst. Em, Quiero hacer un paréntesis para contarles un poco, me imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con el término, pero para los que no, ¿qué era el Dada? Y, y cómo se conectaban los diferentes escenarios del Dada en la época. Pues el Dada fue una tendencia artística que surgió en Zúrich, en Suiza, en 1916. Esta vanguardia se extendió por toda Europa y llegó hasta Estados Unidos y estaba en contra del arte. El Dada se autodenominaba antiarte, contra todos los códigos estéticos y contra todos los valores de la época. Era en contra de la Primera Guerra Mundial, en contra de los sistemas establecidos, tuvo influencia en el arte gráfico, tuvo influencia en la música, en la poesía, y los artistas que pertenecían a este movimiento
lo veían más como algo que hacían, era una forma de ser, era una forma de vivir. Su fundador fue Tristan Tzara, y Dada no significaba nada. Lo han relacionado como el balbuceo de un bebé, que no tiene sentido, que era da, cuando hablan los bebés. Em, y otra explicación que leí por ahí del Dada era que era como sí, sí en ruso, que era lo único que se entendía cuando los rusos hablaban, que decían da. Entonces, es otra explicación. No tengo ningún modo de saber cuál de las dos es correcta, me voy por la del balbuceo, porque lo que ellos querían era que nada tuviera sentido. Em, y aquí les voy a mostrar una de las obras del Dada por excelencia, que era de Marcel Duchamp, que es uno de los artistas que más se ha relacionado con el Dada. Se llama Fuente, de 1917. Como les digo, era una protesta absoluta contra las convenciones, las poesías eran ilógicas, eran difíciles de comprender, querían la libertad, bueno, peleaban por cosas que creo que tenían sentido, como la libertad de las personas, la espontaneidad, también lo inmediato. em, También le apostaban a como lo contradictorio, lo aleatorio, y una manera como de comprender la conexión entre el Dada y el surrealismo es que como que uno desembocaba en el otro, coexistieron, pero muchas de sus ideas eran consistentes, ¿verdad? Se separaron los movimientos, pero de alguna manera las ideas eran parecidas. Entonces, pues como podrán ver acá, rechazaban todos los soportes tradicionales, los materiales tradicionales, y hicieron muchas experimentaciones que después se encontraban en la obra de los artistas que pertenecieron a estos movimientos. Aquí podemos ver una obra de Max Ernst que se llama Dada Max, que es como uno de sus primeros acercamientos a este movimiento. Em, y algo muy interesante que pasó en esta época es que con este movimiento y con todas estas influencias que estaba teniendo Max Ernst, él creó su propia categoría especial de obras, que fueron los collages. Y entonces esta es una obra representativa de un, de una manera de hacer arte que después va a caracterizar a Max Ernst. Estos dos collages que les pongo aquí son de Picasso y de Braque. Son collages cubistas que fueron como la primera asociación que uno tiene cuando habla de collages, esos dos collages cubistas de Picasso y de Braque. Y lo que ellos querían, el objetivo que perseguían era distinto al de Max Ernst, porque los collages cubistas eran obras puramente visuales. Ellos les interesaba la forma, les interesaba el volumen, les interesaba explorar estos nuevos materiales, pero de una manera distinta a la de Max Ernst. Otro proponente de esta forma de hacer arte era Schwitters, que estaba en Hannover. Él hizo unos Merzes. Les voy a contar esto del Merz, porque a Schwitters nunca lo aceptaron en el movimiento del Dada. Entonces él creó su propio movimiento que se llamaba Merz. ¿Y qué se le ocurrió cuando vio un rótulo que decía algo así como Commerzbank? Entonces Merz era una palabra que en alemán tenía muchas asociaciones, como Commerz, como Schmerz, que es dolor, y le pareció que era un nombre adecuado para llamar a su movimiento. Entonces, él hacía estas composiciones absurdas, eran collages espontáneos, él los hacía con todo lo que tenía a la mano, em, y vamos a ver cómo estos son distintos a las creaciones de Max Ernst. Esta que les pongo ahora es un collage de Ernst. Eran obras de un artista gráfico. No tenían como un tema clásico, no tenían un tema tradicional, em, pero
forma de hacer arte era completamente surrealista, como lo vamos a ver después. Usó fragmentos de fotografías y usaba fragmentos de ilustraciones. Le encantaba usar ilustraciones como científicas. Entonces vamos a ver que en otras obras, bueno, no las tengo aquí, pero en otras obras que él tiene, tiene como dibujos anatómicos. Le encantaba incluir esas representaciones en sus collages y los complementaba con sus propios dibujos o elementos pictóricos. Y algo característico de la obra de Max Ernst que vemos aquí y que yo ya les había mencionado un poquito antes es que el texto, el título de las obras y el texto que las acompaña es una parte integral de la composición. Si se dan cuenta, aquí hay un texto en francés. em, y ese nombre es parte de la obra, no se pueden ver como elementos separados. Puede ser una palabra, a veces una frase, un pasaje completo, podía ser disonante con la imagen, a veces podía ser que no tuviera nada que ver con la imagen, pero constituía una obra, una parte de esta obra poética. Aquí hay otra obra que se llama Sobre las nubes, es de 1920 y les voy a compartir el texto que acompaña esta obra, que es: sobre las nubes camina la medianoche, por encima de la medianoche cuelga el pájaro invisible del día, un poco más alto el éter crece y los techos flotan. Si se dan cuenta, este texto tiene que ver con la imagen, pero lo que quiero subrayar aquí es la manera integral en la que el texto pertenece a la obra de Max Ernst. Esta obra se las voy a enseñar dos veces. Esta es también esta primera vez se las enseño para fines ilustrativos del texto y la segunda es para ilustrar cómo el elemento pájaro era un elemento fundamental en la obra de Max Ernst. Em, Aquí esta obra es una obra de las más famosas y dice: dos niños son amenazados por un ruiseñor. Aquí está. Vamos a pasar ahorita a la parte en la que Max Ernst se empieza a conectar con el movimiento surrealista y con los surrealistas. La pintura de Max Ernst, sus collages, impresionaron a los surrealistas. Em, Eluard era un surrealista pues, muy famoso que trabajó muchos años al lado de Breton y fue el primer comprador de las obras de Max Ernst. Em, Él compró uno de los cuadros más importantes de él, incluyendo este que tienen aquí en la pantalla, que se llama Edipo Rey. Y aquí podemos ver cómo Ernst utilizó los métodos que pronto entrarían en el lenguaje de la pintura de todos los surrealistas. Si se dan cuenta, jugó con las proporciones. Los dedos son gigantes. Aquí se los estoy enseñando aquí, ¿ve? Los dedos son gigantes. Pero los pintó con un naturalismo extraordinario. Se asoman por la ventana, miren, de una casa de ladrillos, que también están representados de una manera absolutamente naturalista. Y atravesó los dedos con algo extraño, como un instrumento, como algo quirúrgico, que pueden en el espectador dar como una sensación de dolor y horror en el espectador, como ver con qué lo está atravesando ahí. Em, y además de ello, aparecen en esta imagen dos pájaros que van a ser, como vamos a ver un poquito más adelante, una de las características más importantes de la obra de Max Ernst. Em, Durante esa época, Eluard convenció a Max Ernst que se mudara a París y para 1922 ya estaba instalado ahí. O sea, él tenía más o menos como 31 años cuando se mudó a París y empezó a ser parte de esta escena que es lo que después lo va a lanzar al estrellato del reconocimiento internacional. Ese año él documentó esta imagen.
es excepcional en la obra de Max Ernst porque es un retrato de los futuros surrealistas y se llama Reunión entre amigos. Es un fondo montañoso, si ven aquí los fondos, el fondo montañoso, y aquí a los lados él escribió los nombres de cada una de las personas que están en esa obra. Em, en la primera fila a la izquierda, y aquí ven, aquí está René Crevel y aquí está René Crevel, está de espaldas y a su lado está Max Ernst. Este que está aquí es Max Ernst, por si no lo habían reconocido. Era alto, delgado, tenía el pelo claro, era encantador. La literatura dice que no se le podían resistir las mujeres, se casó 4 veces y tenía unos ojos azules espectaculares, así lo describían sus amigos y sus contemporáneos. Como les digo, era irresistible. En esa época, Gala, la famosísima Gala de Dalí, estaba casada con Eluard, el poeta surrealista. Entonces aquí está Gala y aquí está, a ver si no me equivoco, Paul Eluard es este, 9. Ellos eran esposos en esa época y ella no pudo resistir a los encantos de Max Ernst. Ella pues se ha denominado como la musa de los surrealistas y aparentemente empezaron eso sí es como paréntesis, chisme del arte, empezaron una relación los tres. Y eso no impidió que Max Ernst siguiera siendo amigo de Luard. Así era la época de los jóvenes rebeldes de las vanguardias de principios de siglo. Aquí con esta capa así, número 13, está André Breton. Aquí pueden ver el número 13, André Breton. Está, es que fue uno de los principales protagonistas de los surrealistas. Él escribió el Manifiesto Surrealista en 1924. Entonces aquí lo vemos en un papel prominente. Abajo hay otras figuras, está Vargas, no me voy a detener mucho en cada una porque si no me quedo aquí, se parquea para siempre, ya me tardé un montón. Pero una de los elementos más importantes de esta obra es que dibujó a personajes que no eran contemporáneos de ellos. Por ejemplo, aquí está Dostoyevsky, aquí, en el número 6. También dibujó a Giorgio de Quirico, que por ahí está. Vamos a ver qué número es. Es el número 15. em, y también dibujó a Rafael Osancio, que era un artista del Renacimiento muy conocido, que hizo la Escuela de Atenas y aquí está atrás. Aquí está atrás. Entonces, en esa reunión escribieron poesía, salían a pasear al bosque, jugaban juegos surrealistas que se los tomaban muy en serio y platicaban sobre cómo había sido su infancia. Entonces, esta obra es una documentación de cuál era la escena en esa época. Regresando a la infancia de Max Ernst, esta es una, como estaban recordando su infancia en esa época, él estaba recordando esta acuarela de su papá que pintó en el bosque. Si se dan cuenta, este bosque sí es probablemente en el que él vivía. Era el monje de Heisterbach, él la llamó Soledad. Y aquí vemos a un ermitaño sentado en las raíces de un árbol antiguo en las afueras de un bosque. Cuando el papá hizo esta obra, Max Ernst tenía 3 años y el ermitaño para él era una figura aterradora, incomprensible, no sabía ni qué era. Y es que cuando lo llevó al bosque por primera vez, todo esto relacionado a los recuerdos que estaban platicando en esa época, en esa junta de amigos que se dice que le estaba contando esta historia, él observó las hojas y la hierba y la estudió y la examinó hasta sus detalles más diminutos, documentó los insectos, los estudió y todo este estudio, todos estos recuerdos que surgieron cuando ellos pues hacían cuando tenían estas conversaciones, resurgen después en la obra de Max Ernst. Em, en sus pinturas podemos ver las hierbas enredadas donde cada flor, cada hoja, cada rama la representa con absoluta precisión y los insectos también. Aquí es una imagen en la que podemos ver esta idea.
Aquí tenemos como, aquí ven los insectos. em, esta obra se llama em, La alegría de vivir. Es una obra bastante tardía, es de 1936, o sea, es bastante posterior a estos primeros intentos, pero la quería presentar en este contexto porque es una representación de cómo todas estas influencias de su infancia encuentran el lugar en su obra. Otra, regresando a los 20 y a su época de infancia y a su época de París, em, más o menos a mediados de la década de los 20, Max Ernst leyó el tratado sobre la pintura de Leonardo da Vinci, que es la imagen que están viendo ahorita, y le sorprendió cómo las ideas de da Vinci se conectaban a las de él. Lo sintió como, ala, piensa igual que yo. Y entonces estaba leyendo cómo Leonardo estaba como en oposición a Botticelli, porque Botticelli decía, esta es conversación del Renacimiento, que quedó documentada y que después Max Ernst leyó. Botticelli decía que se burlaba de la pintura del paisaje y decía que uno solamente necesitaba arrojar una esponja manchada sobre una pared para que la mancha se convirtiera en un paisaje de inmediato. Y esta idea resonó mucho con Max Ernst porque para ellos esta espontaneidad y este azar eran elementos fundamentales en la producción de su obra. Aquí podemos ver, aquí estaba tratando de buscar una imagen como donde estuviera la mancha. Vemos aquí como una mancha, no sé si es el mejor ejemplo, eh, pero lo que quiero decir con esto es que una mancha en una hoja de papel, las manchas para ellos, las accidentales eran suficientes. Era como si el artista desconociera sus intenciones, era como un diálogo entre sí, como el azar, como lo automático, y eso lo entendían ellos como el automatismo. Una de las características más importantes de los surrealistas, o que miraban los surrealistas, era en la escritura, para los poetas, era la escritura automática. Esta escritura que, según ellos, no estaba mediada por el consciente, era como un puro acceso al inconsciente. Em, si tienen en mente los cuadros de Miró, que son así como figuras, esa es otra forma de automatismo. Y entonces lo que ellos querían era ver de qué forma los procesos que ellos usaban para pintar lograban como despilfarrar el inconsciente en sus obras. Entonces la mancha era una forma en la que lo que ellos hacían en el lienzo no estaba como restringido por ningún tipo de lógica, sino que era algo como más automático. Y aquí regresamos al ruiseñor, porque quiero hacer un paréntesis para hablar de los pájaros y específicamente de la figura de Loplop, que era como se ha entendido como el alter ego de Max Ernst. Y es que en el universo de su obra, como les digo, los pájaros juegan un papel fundamental. No lo hemos visto hasta ahora, pero ahorita lo vamos a empezar a ver. A veces aparece un ruiseñor inofensivo, aquí no está tan inofensivo porque está amenazando a estos dos niños, casi siempre es terrorífico. Y el tema de los pájaros en Max Ernst y la razón por la que es tan importante es que se remonta a un episodio de su niñez. Cuando él no era tan chiquito, tenía 15 años, pero tenía su loro. En los textos en inglés, parrot, pink parrot, era un loro rosado, entiendo yo que era. Em, y una mañana lo encontró muerto en su jaula, a su loro favorito. Y en el instante en el que Max Ernst ve a su loro muerto en la jaula, sus papás le contaron que su hermana, no sé si sus papás o alguien más, pero le contaron que su hermana Polonia había nacido durante la noche. El shock de Max Ernst fue tan grande que se desmayó. Y entonces este pájaro y la figura del pájaro adquirieron un significado místico para él. Se convirtió en la encarnación de las fuerzas de la vida y la muerte. Y a partir de todas estas ideas de la niñez que fueron recuperadas en su pintura, pues surge esta idea del pájaro. Y la primera vez que surge el pájaro, que le llama Loplop, le dice Loplop superior de los pájaros, así se llama. Y aquí pueden ver una imagen
que es que apareció en uno de los primeros libros que él publicó, con ilustraciones, en donde aparece la figura de Loplop. Y aquí en la inscripción pueden ver Loplop, superior de los pájaros, persigue los vestigios de algo. Entonces, esta figura de los pájaros en muchas ocasiones las vamos a encontrar en la obra de Max Ernst. Paréntesis para explicar a Loplop, que después va a salir. Regresamos a Max Ernst y a sus técnicas del inconsciente. Entonces, seguimos en la década más o menos de los 20 y ahí em, él estaba en la playa y se comenzó a fijar en el suelo, en las ranuras y tratando como de encontrar procesos en los que pudiera pintar con procesos que no eran mediados por la conciencia. Comenzó a calcar papel sobre superficies al azar y a frotarlos con grafito. A ese método lo llamó frottage. Y fue uno de los métodos más característicos también de su obra. Ahí empezó a exponer los diseños de las venas de una hoja, empezó a exponer también las texturas de la madera, de cualquier elemento, especialmente los elementos naturales, salían en su obra. Y aquí podemos ver a un pájaro nuevamente, hecho enteramente con la técnica del frottage. Aquí podemos ver una escena con hojas que también está hecha con la técnica del frottage. A mí se me hace que estas hojas no las pintó con hojas en realidad, sino que como con madera. Estas sí parecen ser hojas porque se pueden ver ahí las venas de las hojas. Y fue como en ese momento en el que él estaba descubriendo su propia voz como artista que finalmente ocupó un lugar prominente en la escena surrealista. Las galerías parisinas lo comenzaron a notar, comenzaron a exhibir su trabajo. Aquí podemos ver en la parte de atrás que dice Max Ernst, que fue una de las primeras exposiciones que él tuvo. Y empezó a tener reconocimiento en las provincias francesas y en el extranjero. En 1927, René Magritte, que también es otro de los surrealistas más importantes, se incorporó al grupo surrealista y la obra de Max Ernst le parecía espectacular, la admiraba mucho, le encantaba y entonces él ahí fue donde a partir de empezar a encontrar su voz propia como artista, empezó a tener su reconocimiento. Esta es más o menos 1921, debe haber sido sus primeras exposiciones. Luego, en esta galería, que era la Bernheim Young, esta que está aquí, era una de las galerías más importantes en la época y era de las más prestigiosas de París. Se inauguró una exposición que se tituló Max Ernst, sus pájaros, sus flores nuevas, sus bosques voladores, sus maldiciones y sus demonios. Entonces ahí podemos ver cómo ya empezó a ser un artista reconocido y comenzaron a darse a conocer los primeros compradores de su obra, ¿verdad? Em, esta es otra vez, aquí apareció el libro que les mostré anteriormente, se llamaba La mujer tiene como, es como ambiguo el título, The Hundred Headless Women se llama, la mujer sin las 100 cabezas, pero tiene como un juego de palabras. Entonces, esta es una de sus primeras publicaciones y como les contaba antes, allá fue donde apareció el, el- la figura del Loplop, que era el pájaro. Durante ese periodo también se dio como una ruptura con André Breton y el grupo surrealista. Aparentemente creo que Picasso fue que lo invitó a colaborar para diseñar algo de un ballet ruso, que entonces como formaba parte de algo del establishment, como de algo ya como reconocido y aceptado, los surrealistas le dijeron que no estaba comprometido con los ideales surrealistas y empezó como esta ruptura. Em, y fue con esta ruptura que también la obra de Max Ernst evolucionó a otros rumbos que, que son característicos de él, del trabajo de un verdadero visionario. Y
en donde antes aparecían bosques y todos estos recuerdos de su infancia, ahora empieza a aparecer la idea de la ciudad. Aquí podemos ver em, esta imagen, Ernst la llamó toda la ciudad y aparece una antigua pirámide que está como enraizada en la ciudad, perdón, enraizada en la tierra, está llena de flores. em, y aquí, como les mencionaba antes, podemos ver la conexión entre la melancolía que representaban las obras de Giorgio de Quirico, está apareciendo ahora en la obra de Max Ernst, ¿verdad? Em, la gente que construyó esta pirámide ya no está, es un paisaje desolado, em, y nos hace recordar como las ciudades antiguas que están en el olvido, es esa sensación. Bueno, aquí podemos ver otra vez esta figura del pájaro. Esta figura la llamó el ángel doméstico y es como un monstruo con prendas que aletean, que hacen referencia como a los cuentos de hadas. Y estas imágenes también que vemos posteriores a la guerra, finales, más o menos como de los 40, tienen esa sensación como de desolación de la Segunda Guerra Mundial, que no les he contado qué pasó con él en la Segunda Guerra Mundial, porque fue también un poco desastrosa su vida en esa época. Regresando a los 30, 1937, pintó un cuadro llamado Los Bárbaros, que es el que tienen aquí en pantalla, y parecen como los espíritus de los cuentos de hadas, ¿verdad? Aquí se ve eso. Em, y fue más o menos durante esa época en la que el artista español canario Óscar Domínguez inventó un medio más de dibujo automático, que es la decalcomanía, que es un proceso que les quiero enseñar brevemente. Voy a ponerlo como un poquito en video porque creo que es útil ver cuál era su proceso creativo, cuál es su proceso de trabajo y cómo esto logró también llegar a su obra. Esta es una obra de Óscar Domínguez, súper famosa, que se llamaba León Bicicleta. Es una obra que a mí me parece preciosa. Y ahorita les quiero mostrar en el video, este es el proceso de la decalcomanía. Aquí tienen como una superficie plana, puede ser un lienzo, puede ser una hoja. Ernst lo que hizo fue usar pintura al óleo para usar este método. Óscar Domínguez usaba gouache o tinta china también. Y lo que hacen los artistas es que ponen como un empastado sobre una superficie plana. em, Creo que ahí le está poniendo como algo que diluye un poquito la pintura para que sea más fluida. Es algo que pueden probar en su casa también para los que tengan inclinaciones artísticas y ver cómo se siente trabajar con una técnica surrealista y específicamente esta de Óscar Domínguez y Max Ernst. Le pone un pedazo de plástico. Yo he visto en otras demostraciones de la decalcomanía que ponen como ese plástico con el que se tapa la comida, así arrugado, uno más aguadito. Este parece ser como un, ¿cómo se llaman estos que se proyectaban antes? Que es un plástico como más tiesecito. Eso ya no existe ahora con las nuevas tecnologías. Pero si se dan cuenta, al levantar el plástico, en la superficie empiezan a aparecer estas texturas fantásticas que después vamos a encontrar en la obra de Ernst. A mí me encanta ver esto porque cuando vemos las obras de Ernst, explica de una manera muy elocuente cómo él logró sus texturas en sus obras. Me voy a ir un poco, voy a adelantar un poco, no sé si se ve que estoy adelantando acá. Ahí está. Entonces esa textura. No lo voy a dejar todo porque era solo como para fines demostrativos, pero ahí pueden ver las texturas de la decalcomanía. Y aquí ven cómo Max Ernst usó este método en sus pinturas al óleo y entonces logra estas texturas impactantes y fascinantes, en donde la mancha se esparce y se empiezan a obtener imágenes imprevistas. Pueden ser bosques, rostros, plantas, ciudades, bestias fantásticas, y
Max Ernst usaba no solo el color, sino que la textura, la pintura espesa, y entonces eso le añade otra dimensión a su obra. Aquí tenemos otra obra en donde vemos como el cuerpo de una mujer está como llena de pelaje rojo brillante y encontramos también como indicios en donde está utilizando esa técnica. Y ahí también, vamos a ver, la mezcla como con esa su técnica muy precisa de, de dibujo. 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y Max Ernst, como todos los alemanes en Francia, fue encarcelado inmediatamente. Y las condiciones de la cárcel, aquí está el lugar en donde lo encarcelaron, eran difíciles de soportar. Y todos fueron trasladados como a diferentes campos y no era como una situación agradable para los alemanes de la época. Él, ahí había ladrillos por todas partes, se encuentran en el campamento de estos encarcelamientos. Max Ernst conoció a otro artista que hace un autorretrato, no un autorretrato, es Hans Bellmer, que hizo un retrato de él rodeado de ladrillos también, no tengo esa imagen, pero no era una situación para nada deseable de estar en ese momento. Después de eso, Max Ernst aquí vemos a Max Ernst con Leonora Carrington. Ya les voy a contar un poco sobre la vida sentimental de Max Ernst con Leonora Carrington. Paul Eluard, que era su amigo, ¿se acuerdan? El que estaba casado con Gala, que Gala lo dejó y se fue con Dalí. Él habló con el presidente y logró liberar a Max Ernst. Así de amigo era de él. Y entonces para Navidad logró salir de 1939, pero no por mucho tiempo, porque ahí otra vez lo mandaron a la cárcel. En esa época su pareja sentimental era Leonora Carrington, otra artista surrealista, era británica mexicana. Ella no resistió los horrores de la guerra, la mandaron a una clínica psiquiátrica, pero es importante como el vínculo de ellos dos. Ellos no se casaron. Max Ernst todavía estaba casado de su segundo matrimonio, que era con una mujer francesa. Primer matrimonio, su novia de la universidad, se divorció. Segundo matrimonio, una chica que encontró en Francia, seguía casado con ella para esa época y fue lo que lo salvó porque a todos los alemanes que estaban cansados con francesas, los liberaban, entonces ya no lo volvieron a encarcelar por eso, a pesar de estar separados, él logró liberarse por eso. Esta es una obra de Leonora Carrington, que era su pareja sentimental, como les decía, por aquella época, y aquí está representado a Max Ernst, y el título de la obra se llama Pájaro Superior, como Lop Lop superior de los pájaros, ¿se recuerdan? Aquí Leonora Carrington lo representa a él como Lop Lop, como pájaro superior. Y también muestra dos caballos que son dentro del universo de la obra de ella su alter ego. Entonces vemos aquí a la figura de Max Ernst con un como abrigo peludo y los caballos de Leonora Carrington. Ellos se separaron durante la guerra y ya no se volvieron a ver. Esta obra se las quiero mostrar porque es eh, se llama Europa después de la lluvia y es una obra que él hizo después de la guerra. Y entonces se ve también el paisaje desolador, se ve, aquí no sé si lo logran ver, pero como la figura de Loplop, que es casi siempre un torso masculino que tiene una cara de pájaro. Otra vez está la técnica de la decalcomanía de la que habíamos hablado antes y para 1941 más o menos, él se va a Marsella tratando de ver cómo hace para irse a Estados Unidos porque en Europa no se puede quedar. Y entonces en Marsella se sacó la lotería porque conoció a Peggy Guggenheim, que es una de las coleccionistas de arte de vanguardia más importantes del siglo XX. Y Peggy Guggenheim no pudo resistir a los encantos de Max Ernst. Estaba fascinada con él. Su pintura en esa época había ganado una expresividad espectacular
Y Peggy Guggenheim se enamoró de la producción de Max Ernst y quería comprar todo lo que pudiera de la obra de él. Compró todo, de hecho, de lo que Max Ernst pintó en los últimos años. em, y pues se enamoró de él y logró sacarlo de Europa. Cuando llegó a Nueva York, lo encarcelaron, lo mandaron a una isla. Después de todo, pues ya salió y ya se establecieron juntos en Estados Unidos. Él, aquí está, ¿ven? Esta obra es se llama el atuendo de la novia, y esta obra pertenece, es una de las obras como más representativas de este periodo de Max Ernst, que están en la colección de Peggy Guggenheim en Venecia. Durante su época en Estados Unidos, están buscando un lugar para montar un museo de Peggy Guggenheim, que ella quiere mostrar toda su obra, Art of the Century. Entonces, finalmente, después de viajar por todo Estados Unidos, encuentran un lugar extraordinario en donde un arquitecto famosísimo de vanguardia monta una exposición en un escenario casi surrealista. Entonces, Peggy Guggenheim viaja por todo Estados Unidos con él, se van a California a conocer la colección de los Arzenberg, que es una de las colecciones más importantes también de las vanguardias. Duchamp era la persona que los aconsejaba a los Arzenberg. Y después de poco tiempo de estar casado con Peggy Guggenheim, se divorcia de ella. No eran el tal para cual, era el artista bohemio, ella era pues una coleccionista y entonces se divorcia. Durante esa época también visitan eh, varios lugares y Max Ernst empieza a encontrar obras nativas americanas y empieza una fascinación con eso, empieza a coleccionar todo lo que encuentra y vamos a ver cómo eso en su obra tardía encuentra pues un lugar. Pero después de Peggy Guggenheim, como le encantaba estar por todos lados, se conoció a Dorothea Tanning, que era una promesa en el arte en esa época. Era pintora, la pintura de ella lo impresionó, y se casó con ella. Eso más o menos a mediados de los 40. Se fue con Peggy en el 41, estuvieron juntos como más o menos 41, 42 tal vez. 46 ya se establecieron en Arizona con Dorothea Tanning y ahí pues en una casita y los dos hacían pinturas. Aquí les voy a mostrar una obra, una foto en donde están. Aquí pueden ver cómo evolucionó la obra de Max Ernst a partir del contacto que tuvo con las obras de los americanos, las obras nativas americanas. Y entonces ahí sus obras empiezan a adquirir un carácter como más geométrico. Si antes era como más orgánico, en donde la espontaneidad era el elemento principal, ahora son como mucho más geométricas, y estaban como muy en armonía con el entorno en el que estaba. Esta es una de sus producciones de esa época, si notan es como casi cubista, es distinta a sus producciones que hemos visto hasta ahora. Esos son de 1945. Y hubo una época en la que se dedicó a hacer como, no eran miniaturas, eran como cuadros de tamaño como postal, perdón, sí eran miniaturas, como de un sello postal, y él los llamaba los microbios a esas producciones. Aquí hay un libro que él publicó en 1948 sobre la pintura, lo publicó en Estados Unidos y ese mismo año pues ya se hizo ciudadano americano. Ese momento para él era como muy productivo, pero sus obras eran distintas a sus producciones anteriores, como les mostré antes, eran como más geométricas, ya como mucho más maduras. Y finalmente, en 1953, y ya voy a empezar a bajar revoluciones aquí, Max y Dorothea Tanning regresaron a Francia. Esta época fue la última de las 4 que les mencioné al principio. Se recuerdan: Alemania, Francia, Estados Unidos y después vuelta a Europa. Esta es su vuelta a Europa. En 1954 obtuvo el Gran Premio de la Bienal de Venecia.
Ahí fue de plano excluido de del grupo surrealista porque ya era parte como de la escena del establecimiento, y estaban en contra de ellos de todos los premios oficiales. Entonces, em, pero era un momento en el que se le estaba reconociendo como uno de los grandes maestros de la pintura europea. Entonces, al final, su carrera pues estaba dando frutos. Y esta, les quiero mostrar, es una de sus obras ya más tardías. Como se dan cuenta, se parece a estas imágenes que él había hecho. Empezó a experimentar con la escultura también, y nos damos cuenta que ya es una obra como mucho más madura. Se llama El Rey de Bronce jugando con la reina. Él trabajó ahí en esa casa en Francia con Dorothea Tanning hasta 1976, que murió. Y em, como nos podemos dar cuenta, su obra fue una contribución extraordinaria a la escena del arte del principio del siglo XX. Como les decía al principio, mi invitación es que vean estas imágenes y que vean esta historia como una parte de un rompecabezas, que vayan conectando las partes, que vean cómo todas las presentaciones que vieron y que van a ver son como pedacitos del rompecabezas de la historia de la primera mitad del siglo XX, que como les decía, me parece uno de los periodos más fascinantes de la historia del arte reciente. Así que concluyo acá. Muchísimas gracias por su atención.